El sermón de hoy se llama Nuevo Pacto de Salvación. Today's message, New Covenant of Salvation. Vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Nuestro sumo sacerdote, Our high priest, el cordero sin defecto. the lamb without defect. Mantengamos el nuevo pacto en nuestras mentes y corazones. Let's keep the new covenant in our minds and hearts. Gloria a Dios. En la pantalla, mi amor. La pantalla. Voy a comenzar diciendo, No, that's fine. que Dios escogió a la tribu de Israel para ser su nación. I'm going to start saying that God chose the tribe of Israel to be his nation. Y escogió a la tribu de los levitas. And he chose the Levites tribes. No, está apagado, yo creo. Escogió a la tribu de los levitas para que ellos fueran los que hacían el trabajo They chose the Levite tribes so they will do the work del tabernáculo of the y tabernacle luego del templo. and then the temple. De ahí vienen Aarón y sus hijos y el mismo Moisés. With the offspring Aaron, Moses, Y el mismo Moisés. and Moses himself. Pero Aarón fue que Dios eligió para que fuera el sumo sacerdote en aquel tiempo. But he chose Aaron to be the highest priest at that time. El trabajo de Moisés era de ser la voz de Dios y el representante de Dios en la tierra. Moses' job was to be the voice of God and represent him on earth. Y el tabernáculo, así como el templo, tenían el lugar que se llamaba el lugar santísimo. And the tabernacle and the temple had the place called the holy En place. este lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. At that place only the high priest could enter. Él era que hablaba con Dios ahí, He was the only one that talked to God at that pero él place. solamente entraba una vez al año. But he would only go to the holy place once a year. Pero ningún sumo sacerdote ha bajado del cielo. But any one high priest has come back to El earth. único sumo sacerdote que bajó del cielo fue Jesús. The only one, the highest priest that came from heaven is Jesus. Jesús estaba en la presencia de Dios diariamente en el cielo Jesus was with the presence of God daily in heaven, y luego vino aquí a la tierra and then he came to earth para seguir el trabajo que el Padre le había encomendado. to continue the work that God had commanded him to do. Pero Jesús, But Jesus, como sumo sacerdote, as a high priest, en vez de hacer lo que hacían los sumos sacerdotes, instead of doing what the other high que priests eran were hacer doing, ofrendas, they were doing just ¿verdad? offerings. Ellos hacían las ofrendas They will do the offerings, y ellos hacían los sacrificios. and they will do the sacrifice. Jesús lo que hizo fue What Jesus did was, que Él se convirtió en la ofrenda he became the offering, y Él fue el sacrificio. and he was the sacrifice. Entonces, al Jesús convertirse en la ofrenda y el sacrificio, So therefore, as Jesus became the offering and the sacrifice, a través de Él through him, recibimos el perdón de los pecados we receive the forgiveness of our y sins, somos redimidos and we are redeemed para vivir una vida nueva con Jesús. to live a new life with Jesus. El primer punto es nuestro sumo sacerdote. First point, our high priest, Hebreos 8, 1, 2 dice lo siguiente. Hebrew 8:1, said as follow. Ahora bien, Now, this is the el main, punto principal de lo que venimos diciendo main point of the things we are saying. es que tenemos tal sumo sacerdote, We have such a high priest el cual se sentó a la diestra del trono who is seated at the right hand of the throne de la majestad de Dios en los cielos. of the majesty in heaven. Number 2. El 2. Dice, ministro del santuario The minister of the y sanctuary de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor and of the true tabernacle which the Lord erected, y no el hombre. and not a man. Jesús es el sumo sacerdote que vino a la tierra Jesus is the highest priest that came to earth a traernos un nuevo pacto. to bring to the new covenant. Que aquellos que creyeran en Él So those who believe in him no se perdieran will not get lost si no tuvieran vida eterna. and wouldn't be without eternal life. Cuando Jesús se fue de la tierra a volver al Padre, When Jesus turned back to heaven, Él fue y se sentó en el trono he sat at the a la throne diestra de Dios to Padre, the right hand side of God en el trono de majestad in the majesty's throne en los cielos. in heaven. Entonces Jesús ahora está sentado So Jesus right now is En su sitting trono. on his throne, esperando a aquellos waiting for those que cuando se vayan de esta tierra when they leave this earth vayan a vivir con Él.
come and live with him. Todo el que esté en la tierra no va a vivir con él. No everybody is on earth going to live with him. Solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados, Only those that have repented from their aquellos que han sins, vivido haciendo la voluntad de Dios, those that have been living the God's will, estos van a vivir con él. those are going to live with Jesus in heaven. Fíjense que este santuario Listen, this sanctuary que hay en el cielo that is in heaven, no está hecho por manos humanas, not done out of human hands, como el templo que hubo en la tierra. like the temple that it was on earth. Ahora estamos viviendo Now we're living en un templo a temple donde nosotros en realidad somos el templo. when in reality we are the temple. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Because the Holy Spirit dwells in us. Entonces, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, If we are the dwelling place of the Holy nosotros tenemos que Spirit, ser gentes obedientes we have to be obedient a la palabra de people Dios, to the Word of God, gente que viva people that para live agradar a Dios. to be pleasant to the Lord. El versículo número 3 dice así: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, Every high priest is appointed to offer both gift and sacrifice. por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Therefore, it is necessary that this one also has something to offer. Otra vez, el versículo 3 nos lleva Again, a verse las 3 ofrendas y takes us sacrificios to the offering and que hacían los sacrifice sumos sacerdotes that the high priest used to do at that para la time, redención de los pecados de los judíos. to the redemption of the sins of the Jewish people. Pero nosotros sabemos But we know que Jesús that Jesus, fue el Cordero sin defectos, who was the Lamb without defeat, que vino y se entregó él mismo, that he gave himself, se sacrificó he sacrificed para himself podernos traer a nosotros la salvación del mundo. so we could have the salvation unto the world. Cuando Jesús vino al mundo fue rechazado por los judíos. When Jesus came to the world, he was rejected by the Ellos no Jewish vieron people. al Mesías que él era. He didn't see the Messiah that he Ellos no was. reconocieron el sumo sacerdote que él era. They didn't recognize the high priest in him, Y que él había sido puesto como sumo sacerdote directamente por Dios. that he was the high priest directly from God. Alguien, Someone, ellos veían a Jesús como alguien they were seen just like any regular person de quien ellos tenían que despojarse. that they needed to get rid of. Porque Jesús Because Jesus, estaba proclamando un evangelio que ellos no conocían. he was proclaiming a gospel that they didn't know. Nosotros We somos los recipientes de ese evangelio. are the recipients of this gospel. Nosotros somos los recipientes We are the del recipients sacrificio que hizo Jesús. of his sacrifice he did on the cross for us. Porque Jesús vino Because y Jesus se came entregó para la limpieza de los pecados del mundo. and he gave himself for the cleansing of the sins of the world. No hay un sacrificio más grande que el que hizo Jesús. There's not a bigger sacrifice than Jesus did. Si es que Hebreos 8, 4 y 5 dice lo siguiente: Hebrew 8, 4 and 5. así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, For if he were, and he wouldn't be a priest. habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, Since there are priests who offer the gift according to the law, los cuales sirven a lo que es who serve to copy, figura y sombra de las cosas celestiales, the copy and shadow of the heavenly things, como se le advirtió a Moisés as Moses was divinely cuando iba a instructed erigir el tabernáculo, when he was about to make the tabernacle. diciéndole: For he said, mira, see, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. Jesús vino a cumplir la ley. He came to accomplish the law. Por lo tanto, el Therefore, que se hubiese quedado en la tierra permanentemente, if he were to stay here permanently on earth, si él se queda en la tierra, vamos a suponer, permanentemente, if supposedly he would have stayed on earth permanently, no hubiese podido he couldn't have done trabajar work de acuerdo a la ley, according to the law, porque eso no fue que él vino. because that's what he came for. Moisés fue que vino a ejercer los derechos de la ley y los reglamentos de la ley. Moses came to enforce the law, Pero la ley y el tabernáculo but the law and the tabernacle, fueron un ejemplo de las cosas celestiales. it was an example of the heavenly things. Dios hizo todo esto para que nosotros tuviéramos un ejemplo de cómo tendríamos algún día que estar, cuando estemos con Él,
God did all those things to give an example of how we'll have to act when we're with Him. Cómo es que las cosas celestiales trabajan, ¿verdad? How the heavenly things works. Pero nosotros a veces But sometimes we ignoramos don't ignore las cosas que tenemos que hacer the things that we have to de do acuerdo a los mandatos de Dios. according to God's Los commands. judíos eran completamente desordenados cuando se trataba de eso. The Jewish people were completely in disorder when they were thinking Eran about these things. desobedientes, Very disobedient. por eso sufrieron bastante, ¿verdad? That's why they suffer so much. Y por eso estamos sufriendo nosotros. And that's why we're suffering ourselves. Nosotros nos hemos alejado de Dios como lo hicieron los judíos. We have run away apart from God like the Jewish Y people. hoy did. estamos viendo las consecuencias. And today we're seeing the consequences. Estamos viendo cómo se está promocionando We see how it's being promoted, las cosas diabólicas. the demonic things, Cómo se están promocionando how they're promoting las cosas que no son de Dios. the evil things that Como are se están not from promocionando. God. Like they're promoting Las cosas que nos llevan a nosotros the things that take us a caer en tentaciones. to fall in temptation. Eso es lo que está en el mundo ahora. That's what is going Eso es on lo in que the estamos world right viendo. now. This is what we're seeing. Entonces nosotros tenemos que luchar en contra de eso. That we have to fight Es against el it. mandato que tenemos. That's God's command to us. El ministerio de Jesús Jesus' ministry, fue traer salvación al mundo. Nada más. it was just to bring salvation to the world, nothing Fue less. sufrir, To suffer, morir, die, derramar su sangre shed His blood. para traernos salvación. To Ese bring fue el nuevo salvation. pacto. El That's nuevo the- pacto es That's the new covenant. Que The new creamos en covenant, Él, that we believe in Him. que vivamos de acuerdo a Él, That we live according His will. porque ya el antiguo testamento, pacto, ya eso no existe para The old nosotros. covenant does not exist for Ese fue un us. pacto que los judíos tenían que vivir bajo las leyes. That was the covenant they needed to Y ellos live nunca under the pudieron. law, and they couldn't afford to do it. Entonces dice el versículo 6, The verse 6 says, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, but now He has attained a more excellent ministry, cuanto es mediador de un mejor pacto inasmuch He's also mediated establecido a better covenant, sobre mejores promesas. which Oigan was bien, established on better promises. son mejores promesas. The better promises. ¿Por qué? Why? Porque si usted le faltaba a una ley, If you just didn't usted le faltaba a obey one todas. law, then you lose them. You will disobey to all of them. Entonces, si nosotros estuviéramos viviendo bajo la ley, If you would have been living under the law, ninguno pudiéramos ser salvos. wouldn't be none of us would Porque be ninguno de nosotros íbamos a obedecer, because any one of us, y no íbamos a obedecer 613 leyes. we're not able to obey Es imposible. 613 law. It's impossible. Es imposible. It is impossible. Pero bajo el nuevo pacto, But under the new covenant, solamente tenemos que creer en Jesús. we only have to believe in God. Solamente in tenemos que Jesus. entregarnos a Jesús We only have to surrender our life to y Him vivir de acuerdo a su voluntad. and to live according to His will. Eso es fácil. That's easy. Eso es fácil. That's easy. No hay que hacer sacrificio porque ya lo hizo. We don't have to do any sacrifice. Ya él se He entregó. already did it. He gave Himself for us. Entonces la promesa de nosotros So our promise es que cuando nos vayamos de esta tierra, is that when we leave behind this o cuando earth, Jesús regresa, si regresa en nuestro tiempo, or if Jesus return in our time, es que Él nos va a llevar is that He's going to take us con Él a nuestra tierra prometida. for us to our promised land. La promesa de los judíos era su tierra prometida, donde ellos viven ahora, en esa área. Jewish promise was the promised land where they live right La tierra now. prometida de nosotros no está aquí. Our promised land is not Está here en los on lugares earth. celestiales. It's in the heavenly places. A nosotros se nos ha prometido una vida eterna con Jesús. We had a promise to have eternal life with Jesus. Entonces, a nosotros se nos ha prometido Therefore, we have a promise, una vida a life sin sufrimientos, without sin suffering, dolores, without pain, sin pena, without sin suffering, llanto, without crying, llena de gozo, full of joy, llena de alegría, full of llena joy, de alabanza, full of praise. llena de adoración. full of worship. Esa es la vida que nosotros estamos esperando That's the life that we're waiting on, tener algún día con Jesús. to have one day with Y Jesus. nosotros podemos comenzar a vivir esa vida aquí en esta And we could tierra. start doing that now in this Nosotros earth. podemos adorar a Jesús en esta We could tierra. start praising Him now on Podemos earth. alabarlo. We could praise Him. No, podemos vivir una vida donde no perdamos el gozo por un tropiezo. We could live a life that we don't lose our joy because we have a problem. Tenemos que vivir una vida donde podemos tener alegría porque no dejamos que el enemigo nos tente. We have to be joyful because we don't let the enemy to tempt us. Porque él no va a tentar todo el tiempo. He's going to be tempting us El all the problema de time. nosotros es no dejarnos caer en la tentación. The problem that we have will not allow us to fall in temptation.
Nuestra promesa en el nuevo pacto de Jesús Our promise in the new covenant of es que si Jesus, vivimos nuestras vidas para agradar a Dios, if we live a pleasant life to Him, Él nos va a agradar a nosotros. He would be pleased with us. Porque Jesús Because Jesus, es nuestra única esperanza. it is our only hope, El segundo punto. El Cordero sin defectos. the Lamb without defect. Hebreos 8:7 dice lo siguiente. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. For if that first covenant had not been faultless, Y there yo no voy a- place would have been suffered. Me voy a salir un poquito de lo que esto quiere decir. I'm going to explain to you a little bit what it Porque esto means. está hablando del nuevo pacto We're talking about the new y del covenant pacto antiguo. and the old Que covenant. si el primer pacto And if the new hubiera sido covenant sin defectos, would have had no defeat, no hubiese sido la necesidad, no hubiera habido la necesidad de haber un segundo pacto. there wouldn't have been a need for the second Pero yo me voy a ir un covenant. poquito más lejos de allá. But I'm going to get further than that. Si el primer Adán If the first Adam hubiera sido un hombre sin defecto, would have been a man without, no hubiese habido without necesidad de venir otro Adán, que we fue didn't Jesús. have the need to another Adam, which was Jesus. Si Adán se hubiera mantenido en su línea If Adam would have been y no hubiera sinless, pecado, if he would have been sinless, nada de lo otro hubiera sucedido. nothing else would have had happened. Pero como Adán pecó But because Adam sinned, y Adán no podía pagar por los pecados del mundo, and he couldn't pay for the entonces vino world's- el Cordero the sins sin of the defecto. world. So the Lamb Vino without defect, Jesús Jesus, a pagar por los pecados del came mundo to pay for the para price, restaurar lo que ya se había corrompido. came to the world to restore everything that already had been lost. Podemos decir lo mismo de Moisés. We could say the same thing about Moses. Si Moisés hubiese sido perfecto If Moses would have been perfect, y Moisés hubiese podido llevar if Moses, a los Moses judíos would have taken the Jewish a la tierra people prometida to the promised y que land, ellos nunca rompieran and they had never el broken pacto con Dios, the old covenant with God, Jesús tampoco hubiese tenido necesidad de venir. Jesus wouldn't have the O sea need que- to come to earth. Esto habla del pacto del Antiguo Testamento y el pacto nuevo, This talk about the old and the new pero nosotros covenant. podemos mentalmente ver But we could mentally cómo se ha corrompido el mundo a través de los tiempos how they will have been y corrupted por to the qué time, Jesús tuvo que venir a traer un and nuevo why pacto. Jesus had to come to earth to have a new covenant. Jesús no pecó Jesus was sinless, y nunca pudo pecar and he would never be able to sin porque él era Dios encarnado. because he was God incarnated. Es lo único que Jesús hizo The only thing that Jesus fue venir did a este mundo is come to this world como un buen abogado like a good attorney y decir, señor juez, and say, Judge, yo sé que mis clientes I know that my clients han sido malos. has been bad. Yo sé que mis clientes han hecho lo mal hecho. I know that my clients have done the wrong thing. Y yo sé que usted le va a echar cadena perpetua. And I know you're going to sentence for life. Pero yo le voy a pedir un favor a usted, señor And I juez. ask el día you de hoy. to favor, dear judge. Yo soy un hombre humilde I am a humble man, y yo le voy a pedir and I'm going to ask que you usted me deje a mí pagar por los pecados de that you ellos. allow me to pay for their debt of sin. Y el juez, And the judge, que es un hombre misericordioso, a man that was le full of dice a ese mercy, abogado, said to that attorney, lo que tú has dicho ha tocado mi corazón. what you have said has touched my heart. Así es que yo te voy a permitir a ti que pague por los pecados de ellos, Therefore, I'm going to allow you to pay for their debts of sins, para que no se pierdan tanta gente cuando yo puedo condenar a uno solo. so they won't lose all many people when I condemn only Eso fue lo que one pasó con person. Jesús. That's exactly what happened with Jesus. La palabra dice que cuando Jesús estaba en la cruz, The word said that when he was at the cross, Dios le dio la espalda. God turned his back on him. Dios le dio la espalda a Jesús, God turned his back on him porque estaba lleno de nuestros pecados. because he was full of carrying all our sins. Él se llevó consigo todos los pecados del mundo. He took upon himself all the world's sins. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? What was the last word of Jesus? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? What was the last word of Jesus? It's finished. Ya It's terminé. finished. Ya yo hice lo que tú me mandaste. I just did what you asked me to do. Ahora regreso a ti. Now I come back to you. Pero sus últimas palabras fue, But his last word was, ya está hecho. it is finished. ¿Verdad? Ya está hecho. It's done. Vamos a los versículos 8 y 9. Dicen, porque reprendiéndolos,
dice, Because finding fault with them, he aquí vienen días, dice el Señor, behold, the days are coming, says the Lord, en que obedeceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, Not according to the covenant that I made with their fathers in the day I took them by hand para sacarlos de la tierra de Egipto, to lead them out of the land of Egypt, porque ellos no permanecieron en mi pacto. because they didn't continue in my covenant. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. And I discard them, says the Lord. Oiga bien, Listen carefully. ellos se desentendieron del pacto que tuvieron con Dios. They disregard God's covenant, Inclusive, inclusive para sacarlo de Egipto, to take them out of the land of Egypt. Dios mandó 10 plagas He sent 10 a Egipto. plagues to Egypt, y ninguna afectaron a los judíos. and none of them affected the Jewish. Estaban protegidos. They were protected. Y antes de la última plaga, And before the last plague, que fue donde murieron todos los primogénitos, it was all the firstborns died. le dijo, cojan ovejas sin defectos, Take sheep without any defeat on their body, mátenla, cocínenla kill them and cook them, y pongan la sangre en todos los postes de su casa, and just spread the blood to all the posters para of que the cuando la house. muerte pase, So when the dead spirit passes no lo by, toque a ninguno de it ustedes. won't touch any one of us. Y así sucedió. And that's exactly how it happened. Todos los primogénitos, de animales a hombres, All the murieron. firstborn from animals to women were protected. Los israelíes nada sufrieron de eso. But to any of the Israeli firstborns died. Y todavía ellos le fallaron a eso. And a Dios. they still let God down. Empezaron a adorar a otros dioses. They started worshiping other gods. Empezaron a hacer sacrificios a otros They dioses. started doing sacrifices to other gods. Y llegó un tiempo donde se alejaron totalmente de And Dios. the time came when they turned their back totally on God. Entonces Dios dice aquí, y yo me desentendí de ellos. And then God said, and I disregard them. Es como cuando tú tienes un hijo, It's that when you have a son, que tú le encaminas por el camino correcto, that you show them the right way, y él empieza a salir con sus amigos. and he start going out with his friends, Empieza a beber, he start drinking, empieza a usar drogas, start doing drugs, y tú sales atrás de él todo el and tiempo, you tratando following, de volverlo a trying encaminar al to camino. guiding him back to the right Cuando path. usted en tu casa te roba todo lo de tu casa para venderlo, para comprar droga, When he's in your house, he steal from you to buy y drugs, tú luchando con él. and you fighting with him. Llega el momento The moment comes donde uno está tan agotado, when you are so tired, donde uno ya no sabe qué hacer, when you don't know what else to do, que ya tú no puedes salir detrás de ellos. that you cannot run after them. Lo único que tú puedes hacer es hincarte en tu casa y orar para que Dios lo proteja. The only thing you could do is kneel down and pray for them, for God protection. Y of them. pedirle a Dios que algún día And asking them one day ellos puedan reconocer they could sus recognize errores. their errors. Esta era la nación de Israel. This was the nation of Israel. Cometían errores, They keep repeating error and hasta error que Dios after dijo, error, ya me voy a desentender de ellos. until God finally said, Me voy a dejar que hagan lo que les dé su gana, I'm going to let them do whatever they please, pero lo voy a poner a sufrir. but I'm going to let them suffer. Entonces Dios mandó naciones Then he sent a que nations atacaran to attack them, a Israel. to attack Israel. Mandó naciones He sent nations a que se lo llevaran en cautiverio. to take them in captivity. Mandó naciones He sent nations a que hasta que lo mataran en guerra. to kill them in the war. ¿Por qué? Why? Por su desobediencia. Because of their disobedience. Fíjense que en Éxodo 24 It's in Exodus 24. habla del libro que Moisés escribió, We talk about Moses' book, de los reglamentos del pacto. about the covenants instructions. Este fue el pacto que los israelíes aceptaron That's the covenant that Israeli people para accepted vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. to live according to God's command. Pero ellos no pudieron permanecer en ese pacto con Dios. They couldn't keep the old covenant. with Entonces, God. para corregir lo que se había contaminado, But to correct what was contaminated, Dios mandó a Jesús a que diera su vida por nuestra salvación. God sent Jesus to give our El salvation, cordero sin defecto. the Lamb without defect. Así como los judíos traían corderos sin defectos para el templo, Just like the Jewish people Para los used to sacrificios. sacrifice the lamb, así se convirtió Jesús en ese cordero sin Jesus defectos. became that lamb
for sacrifice. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día We have to be very careful nowadays. de no dejarnos arrastrar por las cosas del mundo. Do not get pulled off from worldly things. Tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful que nuestros hijos, that our children, nietos y grandchildren, familiares and family no members sean arrastrados por las cosas del mundo. don't get enticed by the worldly En things. muchos casos Many times, no hay nada que podamos there's hacer. nothing that we can do. Porque llega el momento donde se han ido tan lejos Because the time comes when they are so que no hay nada que enticed, podamos there's hacer. nothing that we can do. En el dormitorio donde está mi nieto en la universidad, Where my grandson is at the roommate at él the tiene dos muchachos university, viviendo con él. there is another kid living with him. Uno de ellos, One of them, su hermana murió de una sobredosis de droga. her sister died of drug overdose, El papá and the del father, muchacho, el día que fuimos a llevar a mi nieto a la universidad, the father of the child, when we le went dijo to a mi bring my nieto, son yo to quiero the que tú me hagas university, el favor I want you to do me a favor de ayudarlo. to help him. Nosotros no entendíamos, yo pensé que le estaba hablando de estudios, We didn't le understand. estaba hablando de... Pero me dice mi nieto, We thought we were talking about helping to study. él está My fumando lo grandson que no told me debe de this fumar week y sabe Dios qué otras cosas está usando. he's doing drugs and God No knows va a las what. clases, eso quiere decir que este año va a ser su último año. He's not Es su attending. primer año y va a ser el último. He's not attending the classes. His first Porque year will be si no his está yendo a la last. clase se va a quemar. If he's not attending classes, he's gonna fail. Y él está ahí porque él corre. Él corre en atletismo. He's an athlete and he's a Pero lo va runner, a perder todo por lo menos. but he's gonna lose everything for less. Entonces, Therefore, los padres yo sé que están angustiados porque I yo know no- el día que yo le dijeron a mi sobrino, a mi nieto eso, yo no sabía por qué. the parents are anguished. The day I asked that to my grandson, I didn't know why. The father was asking him to help him. Pero ahora yo entiendo But now I understand la cara que yo le vi a ese hombre ese día, the sadness in his face, que era una cara de tristeza. the sadness face. Pero yo pensé que era, aunque yo lo vi así, como que me conmoví, pero déjame dejarlo así. It touched my heart, but I didn't know how deep was his sadness. Porque hay veces que llega el momento But sometimes the times come que ya los padres no saben qué hacer con sus that hijos. the parents don't know what to do with their children. Ese fue el momento que tuvo Dios con los judíos. That was the moment that God had Ya with Dios Jewish estaba people. cansado de ellos, de lo que estaban haciendo. He was tired of Y no what era they porque él did. no sabía qué hacer con ellos, porque él podía restaurarlos si le hubiese dado la gana. It's not that they didn't know what to do with them. He could have restored them. He Pero would Dios have- nos hizo a nosotros But the Lord did con us nuestros propios for pensamientos, our own nuestras thoughts, propias ideas, our own nuestra ideas, forma de vivir, our own lifestyle, y nos ha dejado libres para que hagamos lo que tenemos que hacer. and we have given us the free will, so we choose Pero what nos to do. pide que vivamos de acuerdo a su palabra. But He asks us to live under the Word. Aunque tenemos libertad de expresión, libertad de mente, libertad de pensamiento, Even though we have the free will to do as we please, Él quiere que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. He wants us to live under His command and His Word. Entonces, en los casos que nosotros podemos ayudar a alguien In the cases that we could help someone a salir adelante, to go forward, sea familiar, sea un amigo, sea un be a extraño, family, a stranger, debemos de hacerlo. we should do so. Si es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado We have to be very con careful nuestros hijos. with our children. Cuando los hijos de nosotros estaban en la casa jóvenes, When our children were still living with us, Marilena y yo vivíamos pendientes de todo lo que estaban haciendo Marilena and myself were very alert everything they were doing, para que no cometieran un error. so they don't commit more errors. Porque después hay ciertos errores que después que se cometen ya no hay forma atrás. There's a lot of error that once you're done, you can't go backwards. Y gracias a Dios, And thank God, nuestros hijos no serán cristianos, pero our children Tienen are una buena believers, vida, but they have a good están bien lifestyle. criados, They're well están raised. criando a sus hijos bien. They're raising their children properly. Ya la hija de nosotros más pequeña por lo menos participa en el estudio bíblico. At least the youngest daughter is Y participating yo in the espero que Bible algún día class. todos ellos se entreguen a los pies de Jesús. And I hope that one day they also raise Esa es la their promesa eyes que to Él God. nos hizo a nosotros. That's the promise that we De have. que yo estoy agarrado de esa I'm promesa. holding on to that El promise. tercer y último punto dice, The last point. mantengamos el nuevo pacto en nuestra mente y corazón. Let's keep the new covenant in our minds and hearts. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos I will put my laws in their mind, y sobre su corazón las escribiré and I'll write them on their y hearts, será ellos por Dios and I will be their God, y ellos serán a mi pueblo. and they shall be my people. Ponme el próximo. Josué 1.8 dice lo siguiente. Joshua 1:8 said as follows: Nunca se apartará de tu boca. You will never depart from your Next one. mouth. Joshua 8.1. 1:8. Joshua 1.8. 1:8. ¿No está? Ahí. 9. No, no está. No, No. 8, 9. Josué, no, no está. No está. Ok. Josué 1.8, si tienen Biblia, dice lo siguiente. Joshua 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, Keep this book of the law always on your lips. sino que de día y de noche meditarás en él, Meditate on it day and night, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. so that you may be careful to do everything written in it. Porque entonces harás prosperar tu camino. Then you will be prosperous. Y oigan las últimas palabras. Listen to the last words, Y todo te saldrá bien. and you will be successful. Nosotros tenemos que tener We have to have el concepto, the concept, el conocimiento the knowledge de lo que es el nuevo pacto. of what the new covenant is. Porque el nuevo pacto nada más no es que creamos en Jesús. The new covenant is not only that we believe in Jesus. No es nada más que recibamos a Jesús como Señor y Salvador. It's not only that we receive Jesus as our Lord and El Savior. nuevo pacto es que tenemos que vivir para Jesús. It's the new covenant that we need to El live nuevo for pacto es Jesus. que tenemos que cambiar nuestra forma de vida. We have to change our lifestyle. Es que cuando nosotros salimos a la calle, It's when we go to the la street, gente nos ve a nosotros en nuestra cara, en nuestro cuerpo, que somos cristianos. that they could read in our life and our faces that we are Christians. Adorar a Jesús no es venir aquí a cantarle todos los domingos. Worshiping God is Eso es not parte. coming to sing. Pero sing adorar a God. Jesús es una forma de vida. But worshiping Es the un Lord estado is the de vivir. lifestyle. It's the Como lifestyle. nosotros vivimos nuestras vidas, When we live es el our mejor life, ejemplo que tenemos It's the best example that we para have ser testigos de quien Jesús es en nuestras vidas. to testify what Jesus is in our lives. Si la gente ve a Cristo en nosotros, If the people see Jesus in us, es más fácil nosotros poderle hablar de Cristo. it is easier for us to share Jesus. Pero si venimos a la iglesia los domingos But if he comes and attend church y on somos Sunday, muy cristianos los we're domingos very Christian on y Sunday, de lunes a sábado Monday to Friday, estamos viviendo como nos da la gana, we live in a no lifestyle podemos ir that donde el we vecino please, a decirle al vecino, and you talk to the, yo quiero hablarle a usted de Jesucristo. if you go and talk to your neighbor about Jesus, ¿Qué tú me quieres hablar de Jesucristo? so what do you want to share with me about Jesus? Bueno, que nosotros tenemos que ser humildes, That we have to be humble, tenemos que creer en Él, that we have to believe in him, tenemos que vivir como Él nos manda, that we have to live according to his will. tenemos que amarnos los unos a los otros. We have to love our neighbors. Y usted no fue el que vino a mi casa y me insultó porque yo le dije a usted que su hijo estaba haciendo tal y tal cosa en mi Wasn't casa. you the one that came home and insulted me because I told you your kids will be ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Si nosotros con el vecino If we are with the neighbor, no actuamos we don't act. como dice Jesús que tenemos que actuar, Like Jesus said that el we día should que act. quieramos decirle algo, no The vamos day a that we want poder. to share Jesus with them, we can't. Usted no fue el que tiró su basura en mi puerta, porque usted está Isn't bien you the cómodo one that conmigo. put your garbage in front of my house? Porque esas son cosas que la gente hace. Those are things that people do. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. So we have to Tenemos be que very tener careful. la palabra de las escrituras We have to have the written words en nuestra mente, in our en minds, nuestros in corazones our hearts, y que salgan de nuestros labios. and that they come out our lips. Y tenemos que tener conocimiento de la palabra We have to have knowledge of the word. para cuando usted le vaya a decir algo a alguien When you're going to share y someone le salgan con una loquera, and they say something usted puede crazy, decirle, eso no es así. you could argue Eso no with es lo them que la and palabra say, dice. it's not what the word says. La palabra dice esto y esto y esto y esto y The esto. y word esto. said this and this and this. Si nosotros estamos conscientes de lo que la palabra de Dios dice, If we are conscious of what the word of God entonces says, podemos evangelizar. then we can evangelize others. Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, And none of them shall teach his neighbor, ni ninguno a su hermano diciendo, and none his brother, saying, conoce al Señor porque todos me conocerán, Know the Lord, for all shall know desde me, el menor hasta el mayor de ellos. from the least to them to the greatest of them.
Yo quiero, después de este versículo vamos a cerrar, pero After these verses, we're going to close. quiero decir esto. I want to say this. Mira lo que dice aquí. Listen to what Que he said. ninguno va a enseñar a su prójimo, Now, no one ni should ninguno teach a su his hermano neighbor, diciendo conoce al Señor, or none of his brothers know porque the todos Lord, lo conocerán. for all shall La know him. palabra de Dios dice The word of God says, que hasta que no se predique el evangelio, until the gospel is preached hasta los últimos contornos de la tierra, to the end of the world, Jesús no va a regresar. Jesus is not going to return. Entonces, Therefore, si eso es verdad, if that's true, va a llegar un momento it's going to come to a donde no time hay que ir donde el vecino a decirle that you don't Jesucristo have es Señor y to- Salvador. you don't have to go to the neighbor Donde no to hay que share ir donde el Jesus. otro vecino a decirle arrepiéntase. So you don't have to go to Porque your ya la neighbor and palabra ask him to ha repent. caminado por todos los contornos de la tierra. Because the word already had traveled around the whole world. Nosotros We somos conocedores del Señor, know the Lord, pero hay muchas personas que no lo conocen. but there's a lot of people that Y si don't. nosotros queremos que Jesús regrese pronto, And if we want Jesus to come es back nuestra soon, responsabilidad it is our llevar la responsibility palabra a los que no lo conocen. to share the gospel to Vamos those a that don't comenzar know. a hacer el trabajo Let's start doing the para work. ver si podemos acelerar un poquito el regreso del To see if Señor. we can accelerate a little bit God's Porque si return. nosotros llevamos la palabra a todos los contornos de la tierra, If we bring the word all around the world, entonces nosotros podemos decir Jesús viene ya. then we can say Jesus is coming. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Hebreo 8, 12 y 13 dice lo siguiente. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. For I'll be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds, and I will remember no more. Al decir, And he says, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. a new covenant he has made the first obsolete. Y lo que da por viejo y se envejece And now what is becoming obsolete and growing old está próximo a desaparecer. is ready to vanish away. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando envejecemos? So what happens to us when we age? Eventualmente desaparecemos de esta tierra. Eventually will disappear from this Todo lo earth. viejo desaparece. Everything that is old disappear. Pero el nuevo pacto no va a desaparecer. But the new covenant will never Este es el vanish último away. pacto que Dios hizo. This is the last covenant that we Y es el have. último pacto que Él va a hacer. This is the last covenant that he will do. Ya que Jesús llegó Once Jesus y se came fue, and he left este es el back to pacto que Él heaven, dejó. this is the only covenant Entonces, that we have. No perdamos el tiempo Do not lose our time, do not waste haciendo it, cosas doing things que no tienen provecho. that has no benefit to anyone. Vamos a hacer las cosas que traen provecho. Let's do the thing that benefit to all of us. Porque Dios veía las tribulaciones Because God saw our y quería tribulation acabar con las injusticias. and he wanted to finish the injustice. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Our sins have already been forgiven. Y nuestros pecados han sido perdonados para toda una eternidad. And our sins have been forgiven for eternity. Los pecados de los judíos The Jewish sins que vinieron a Jesús that came to Jesus también fueron perdonados. were also forgiven. Pero los judíos que no han recibido a Jesús, But the Jewish people que that still todavía have not tan solo lo received the rechazan. Messiah, that they still reject him, esos todavía están viviendo en pecado. they're still living in sin. Yo a veces pienso Sometimes I think que si la nación de Israel, if the nation of Israel, después que fue restablecida en el 47, after it was established in 1947, hubiese caminado con Jesús, con would have Dios, walked with Jesus, con Jesús, would have walked with ellos no Jesus, estuvieran pasando lo que están they pasando. wouldn't have going through what is going through right now. Yo estoy seguro I am sure de que si ellos, that if they would have, desde que volvieron a su tierra prometida, if they came back to the promised hubiesen land, hecho todo lo que Dios quería que ellos they hicieran, would have done everything God asked them ninguno to de estos do. países lo estuvieran atacando. None of these other nations would have been attacking Y them. conste And, que Dios lo está protegiendo, and in fact, God is still protecting them. Yep. pero lo está dejando pasar por sufrimientos al But mismo tiempo. it's allowing them to go to suffering Él at the lo same protege time. porque el remanente de él no puede ser extinguido. He protects because his remnant cannot be extinguished. Por eso es que él lo protege. That's why he protects them. Porque la nación que él escogió para él Because his chosen nation for no puede himself ser extinguida por hombres. cannot be extinguished by Y por men. eso él los protege. And that's why he protects Pero los them. deja sufrir. But he allows them to suffer. Para que se arrepientan y vuelvan a So él. they repent and return back to him. Dios no se acuerda más de lo que nosotros hicimos anterior. He doesn't remember our sins no more. Porque ya nuestros pecados están perdonados. Because our sins have been forgiven. Así es que cuando tengamos esos deseos que vienen a nuestras mentes, So we have these desires that come estas to our mind. tentaciones, This temptation.
debemos de dejarla atrás. We have to leave them behind us. No podemos dejarlo llevar de las iniquidades que hay en el We mundo. cannot follow the iniquities in the world. Así que vamos a buscar más y más de Dios Let's continue seeking more the para Lord, caminar siempre con Jesús. to walk always with Him. Vamos a buscar más y más de la palabra de Dios, Let's look at His word more and mantenerla en more, nuestros labios, to keep them in en our nuestros lips, corazones, in our hearts, en nuestra mente, in our minds, porque así no fallaremos because jamás. we will never let God down Dios anymore. está a la puerta y llama. He's at the door. He's knocking the door. Solo tenemos que ser obedientes We just have to be obedient, para que Él pueda entrar en nuestros so corazones, He could come into our en nuestras hearts, vidas, in our lives, cenar con nosotros dine with us, y nosotros con Él. and with Him. Vamos a orar. Let's pray.